Las diapositivas, ya. Entonces, miren, por ejemplo, ayer hubo un problema con los alumnos que no tenían la definición de pensamiento. Entonces yo le dije que sí, que el día sábado habíamos hecho. Por si acaso, acá está, por eso lo he vuelto a poner para que vean que sí hay definición de pensamiento, ¿sí? Tenemos lo que dice Rotondo y lo que dice Vallejo, ¿sí? Rotondo dice que es un proceso complejo por la cual se aprende un objeto o un aspecto de un objeto, ¿no? O situación. Así, juzgar, abstraer, concebir, razonar y en sentido amplio, imaginar, recordar y anticipar en la forma de pensar. Eso es lo que dice Rotondo. Por favor, delegada, porque ayer se han quejado que no había esta diapositiva, ¿sí? Y Vallejo, ¿qué nos dice del pensamiento? Que es un proceso mental propio del hombre, que le permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y síntesis. Eso es lo que hace el hombre. Claro, los que más o menos pues tienen un pensamiento normal, ¿no? Porque ya estamos viendo los pensamientos, los trastornos que hay en el pensamiento, ¿sí? Entonces, por favor, acá es porque siempre de lo que hablamos tenemos que definirlo, como la definición tiene que estar. Y ayer me dijeron que no había, que no comenzaba en el diccionario. Entonces, por favor, y ahora lo están viendo, creo que todos, que sí hay definición de pensamiento. Muy bien. Pase la segunda, alumna. Entonces, esto es lo que les aparecía. Me dice, doctora, tan solo aparece diccionario. ¿Sí? Entonces, claro, acá dice, ¿no? Asiento de ideas, intervenir y conservar, encontrar un plan, intención o proyecto. Eso es lo que dice el diccionario en cuanto a pensamiento. Eso, según Uilus. La siguiente, alumna. Y acá comenzamos ya con los trastornos del pensamiento, ¿no? Que habíamos dicho tanto el curso, la forma y el contenido. Vaya pasando una por una porque es un repaso nada más de la semana pasada. Acá tenemos los trastornos del curso del pensamiento en cuanto al trastorno de velocidad y al trastorno de la forma. En cambio, en el trastorno del contenido, el pensamiento delusional, pensamiento obsesivo, el pensamiento fóbico y las ideas sobrevaloradas. La siguiente, tan solo es un repaso porque ya lo hemos hecho la semana pasada, sino que hay diapositivas que no le salen, dice a los alumnos. Trastornos de la experiencia de vivencia del yo. Ahí tenemos difusión o divulgación del pensamiento, inserción o pasión del pensamiento, posición del pensamiento, robo del pensamiento, lectura del pensamiento. En las formas intrínsecos que vamos a tener, el pensamiento esquizofrénico, autista, enajenación del pensamiento, ambivalencia, pensamiento demencial y neologismo. La siguiente. Entonces, como ustedes ven, lo estamos haciendo estructurado para que ustedes se enfoquen mejor, porque estamos viendo que no sé si no leen o no lo entienden, no sé, pero yo hasta les hago leer en la práctica porque veo que no leen y encima se les hace pasar los vídeos para que ustedes se enfoquen mejor en este tema. Sabemos que es desconocido, sabemos que es un poco abstracto, es cierto, pero tienen que enfocarse acá en el tema, ¿sí? La taquipsiquia o el pensamiento acelerado, desarrollo del pensamiento más rápido de lo normal, se aprecia mayormente intención del pensamiento y más espontaneidad. El paciente tarda menos de lo normal en responder, ¿sí? Entonces, la bradisiquia, ¿no es cierto? Taquipsiquia, bradisiquia o pensamiento y el otro pensamiento inhibido. Desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado. El paciente habla poco y da la impresión que le cuesta pensar. Eso nos impresiona cuando uno ve al paciente, ¿sí? La siguiente, entonces estamos en cuanto a la velocidad del pensamiento en el curso. Fuga de ideas. Sucesión de asociamientos múltiples por el pensamiento parece saltar de un tema a otro, flujo de palabras casi continuo,
A ver, ¿qué dice la verdad? Ya lo mando. El bloqueo, ¿no? Interrupción súbita del curso del pensamiento antes de completar la idea sin que exista la razón alguna aparente que se explique. Después de un breve silencio, el paciente señala que no sabe lo que iba a decir. Por si acaso, acá cuando tenemos que explorar, porque ustedes van a tener que explorar para hacer el examen mental, hay que ver si es un bloqueo o no es un bloqueo, ¿no? Preguntándole al paciente, ¿qué le pasó? El paciente va a decir, me quedé en blanco, no sé de qué estoy hablando. Pero si alguien se queda en silencio, a veces es porque está recapitulando algo. Entonces uno dice, no, estaba pensando que no, ya no es un bloqueo, ¿sí? Por eso lo importante es al entrevistar, saber toda la terminología para poder nosotros saber en qué parte está el trastorno. La siguiente. Acá tenemos en el pensamiento, ¿no? El curso. Circunstancial, distraído y tangencial, ¿sí? Se le está preguntando mucho sobre el tangencial, ¿no? Que es excesivamente redundante, incorporación de detalles sumamente excesivos y irrelevantes, ¿no? Entonces es esa persona que habla, pero no dice nada, ¿sí? Aunque sí dice, deja hablar lo suficiente y se llega a veces a alcanzar. El distraído es el paciente que por medio de una frase o una idea cambia de tema en respuestas por estímulos inmediatos, ¿sí? Rápidamente se distrae. La tangencial, incapacidad para la asociación de los pensamientos dirigidos a un objetivo. El pensamiento responde a maneras oblicuas a la que se le pregunta. Hay falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. En respuestas a una pregunta, el paciente da una respuesta relacionada con una temática general, ¿sí? Entonces, ya vamos avanzando. La siguiente. La siguiente. Acá tenemos el perseverante, el disgregación y la logia, ¿no? Entonces, la repetición de la misma respuesta ante diferentes preguntas del paciente, prácticamente incapaz de cambiar de respuesta, perseverante, ¿no? Esto vamos a ver en los orgánicos. ¿Qué piensa que usted de la crisis? Ellos están destruyendo castillos y aceites solo para hacer jabón. Si necesitamos jabón, cuando tú puedes saltar de una piscina de agua y entonces cuando tú vas a comprar gasolina, pero lo mejor cosa para obtener es el aceite de motor y dinero. Es una desgregación del pensamiento. No hay, como dice acá, no se puede relacionar, no hay la asociación es laxa, distante, ilógica, ¿sí? Y la logia, empobrecimiento del pensamiento, de la cognición, los procesos de pensamientos que parecen vacíos, lentos y rígidos, ¿no? Y dificultad de generar temas. Entonces, acá se ve la pobreza del lenguaje, respuestas breves, vagas, monosílabos, pobre del contenido, el lenguaje es fluido, pero proporciona escasa información, ¿sí? La logia. Por favor, se les pregunta a veces y a veces no saben. Por favor, lean sus separatas. La siguiente. En cuanto al contenido, el contenido tenemos las ideas fijas, las ideas sobrevaloradas y las ideas obsesivas, ¿no? Las fijas, se trata de una idea que son falsas, pero pueden ser corregibles y ser reversibles, ¿sí? De manera que pueden ser cambiadas mediante un razonamiento adecuado. Acá se puede producir un cambio, ¿sí? Las ideas sobrevaloradas son ideas que se ocupan en un lugar central en la persona con marcado tono afectivo y un significado propio, ¿sí? En torno a los cuales gira la conducta del paciente.
O sea que acá ya hay un componente, un tono afectivo, ¿no? El paciente no las reconoce como absurdas. En las ideas obsesivas son ideas de pensamientos, imágenes, impulsos repetitivos, no deseados e irracionales. El paciente reconoce como absurdos, escapa al control del yo. Acá tenemos el TOC. Contenidos las más frecuentes, contaminaciones, dudas, necesidad de simetría. Entonces, como ustedes ven, cada vez estamos avanzando más, ya estamos más o menos formando todos los trastornos para formar un síndrome, ¿sí? La siguiente, acá tenemos las ideas fijas, ¿sí? Se trata de ideas que son falsas, pero pueden ser corregibles, reversibles, de manera que pueden ser cambiadas mediante un razonamiento adecuado. Las ideas sobrevaloradas se diferencia de las delirantes por la intensidad con que es sostenida tras una entrevista, con la convicción del paciente que puede tambalearse y se verá cuando la situación emocional del paciente vuelva a su normalidad. Como ven acá también hay mucha parte emocional, ¿no? En esto es que el paciente tiene una gran intensidad bien sostenida. Entonces va a ser bien difícil pues que cambie sus ideas. Las ideas obsesivas son pensamientos, imágenes, impulsos repetitivos. Son los que se repite, no deseados e irracionales. El paciente reconoce como absurdo. Escapan al control del yo, el TO. Contaminados más frecuentemente, la contaminación, dudas, necesidad de simetría. Creo que esto lo está repitiendo. La siguiente. Bueno, acá sí, las ideas fóbicas. Esto es lo que vemos mucho también ahora actualmente en los niños, ¿no? Existe un temor de angustioso y miedo. Lo más frecuente le tienen miedo al perro. Porque salen, lo ven algunos, no todos, ¿no? Los que tienen ya estas ideas fóbicas. Cambian de una vereda, se van a la otra vereda, se agarran de la mamá, entran en ansiedad también estos niños. Anormal, persiste provocado un complejo en la situación en teoría no peligrosa. Existe una reacción desproporcionada, ¿no? Con la causa que lo provoca. Sí, pues, porque miren, ve un perro que no le dice nada, quizás pasará al otro lado, entonces es una reacción bien desproporcionada a veces. No solamente los niños, también hay adultos que se corren. Son ideas incontrolables por la voluntad que provocan una huida o evitan el objeto. Estas son que corren, ¿no? Evitando estar en contacto con los que le produce tanto miedo, tanta angustia, tanta desesperación. Ideas delirantes. Se relaciona con una alteración del juicio, es decir, con la creencia o el saber erróneo inmodificable, pese a los argumentos lógicos no lógicos en contra. Entonces, a pesar de que no, es una idea pues ya fija que nadie le va a hacer cambiar, pero es una idea errónea. Sin antecedentes, delusión, deriva de una experiencia mórbida o una idea delusiva. Muy bien, la siguiente. Acá sí ya entramos al pensamiento esquizofrénico. Disgregación, ambivalencia, adjudicación de significaciones adventicias, pensamiento precategorial, enajenación del pensamiento. Todo esto vamos a encontrar toda esta sintomatología lo vamos a encontrar en este pensamiento, ¿sí? La siguiente, la ambivalencia, coexistencia de juicios contrarios sobre el mismo, ¿sí? Ir despacio, ir deprisa. O sea, son dos juicios contrarios, ¿no? Y lento, o ir rápido. ¿Se siente usted bien? Ahora creo que sí y que no, ¿sí? O entonces, la ambivalencia se dan dos
dos ideas, pero contrarias, sobre el mismo sujeto. ¿Sí? Por favor, acuérdense bien, porque esto es uno de los síntomas que van a presentar los pacientes y ustedes tienen que identificar que son dos juicios contrarios, pero sobre el mismo objeto. La siguiente. Adjudicación de significaciones adventicias. ¿Cómo es esto? El sentido de la palabra se duplica. La palabra adquiere en la mente del esquizofrénico una detonación distinta, violento. ¿Sí? O sea, el sentido de la palabra se duplica. Las palabras se adquieren en la mente de un esquizofrénico con una detonación distinta. La siguiente. El pensamiento precategorial. Acá tenemos el simbolismo primitivo. Paciente ve la presentación de una deuda que contrajo en el hecho real de derramarse agua. Simbolismo primitivo. El objeto o el acontecimiento adquieren un papel representativo nuevo para él. ¿Sí? El paciente ve la representación de una deuda que contrajo en el hecho real de derramarse el agua. Y también los objetos, acontecimientos adquieren un papel representativo y nuevo para él. Es lo que le da un simbolismo primitivo en el pensamiento precategorial. El poder mágico del pensamiento, mayor acentuación en los aspectos subjetivos, ¿no? Y también el concretismo de lo mental, la participación en el alma ajena. Acá se han borrado ciertos, lo que habíamos hecho, pero acá está. Ah, ya lo puse. Acá, por ejemplo, ¿no? Creer de modo egocéntrico sus ideas, expresiones que tienen infijo extraordinario en el curso de los acontecimientos. El paciente cree que solo con pensar puede prender y apagar las luces. Se aproxima y se alejan las nubes. Se mantiene mutista. ¿Sí? Esos son los ejemplos del pensamiento mágico. Del concretismo. A ver si lo pone. Acá está. Entonces, el concretismo de lo mental. Atribuir materialidad o inmaterialidad en dar un sentido literal a las metáforas. Por ejemplo, no comer pan francés porque ofende a los franceses. Imagínense, todos los peruanos comemos pan francés. Falta lo de abajo, participación en el alma ajena. Acá, atribución a las personas o al mundo exterior fenómenos de la propia, del alma, o considerar como propio lo que en realidad es ajeno. ¿Sí? Muy bien. La siguiente alumna. Entonces ya terminamos el pensamiento precategorial, ¿no es cierto? Virus ya. Enajenación del pensamiento. Miren, todo esto vamos a ver en el pensamiento esquizofrénico, ¿sí? A ver, en la enajenación del pensamiento, difusión o divulgación del pensamiento. El paciente experimenta en su pensamiento, se difunde fuera de su mente, de manera que pueden ser captados por otros. Miren bien, escuchen bien. El paciente experimenta en sus pensamientos que se difunden fuera de su mente, de manera que pueden ser captados por otros, ¿sí? El paciente piensa y cree pues que los que están afuera, lo que están pasando, están captando su pensamiento. Inserción o posición del pensamiento. El paciente carece de sentido normal de posesión de sus pensamientos, que no son suyos y que se experimentan como extraños, ¿sí? Lo que él piensa, ya no piensa que son suyos, sino piensan que son extraños.
han sido insertados en su interior mediante un mecanismo, ¿sí? Entonces ellos van a decir, claro, estos esquizofrénicos son bien crónicos. La verdad, en la consulta que hacemos y en hospitalización ya no se ve mucho el tipo de estos pacientes que antes se veía, ¿no? Debe ser porque reciben tratamiento, están en tratamiento. Ya no se ve mucho, lo menos yo últimamente no he visto estos tipos de patología. El robo de pensamiento. Cree que alguna fuerza extrema de la sacada del pensamiento de su cabeza. Piensan que lo sacan de su cabeza, este pensamiento, ¿no? De manera que no tienen pensamiento. Lo que sí he escuchado a los residentes, que este tipo de pacientes hay en el Emilio Baltizán, porque, ¿verdad? Nosotros, yo mucho tiempo no he visto. Pero sí en estos pacientes crónicos, ya de años debe ser, ¿no? Pero no he visto últimamente estos tipos en el hospital. La siguiente, el delirio. Acá nos vamos ya a todos los síntomas que vamos a encontrar en el delirio, ¿sí? Habíamos visto en la esquizofrenia y ahora pasamos al delirio, porque son los dos síndromes en que nosotros encontramos toda la patología psicótica, ¿sí? La parte esencial. Pase, por favor, el delirio versus delirio. A ver, el delirio. Creencia falsa o equivocada. Fija, persistente, incorregible e irreductible a la argumentación lógica. Aparece sin un estímulo externo apropiado. No es influenciable por la experiencia de convicción. Se establece por vía patológica y no se explica por valores sociales, culturales, religiosas o pertenencia a ningún grupo. Es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. Entonces, miren, el delirio, falsa o equivocada creencia, es fija y persistente, incorregible e irreductible a la argumentación lógica. Aparece sin un estímulo externo apropiado. No tiene influencia por experiencia o convicción. Se establece por vía patológica y no se explica ni por valores sociales, culturales, pertenencia a ningún grupo. No tiene ninguna explicación. Es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. O sea, miren todo lo radical que tiene el delirio, ¿no? Es una creencia falsa que no existe, pero es fija y perseverante en el paciente y no se puede corregir, ¿sí? Entonces, eso tienen estos lineamientos, ustedes tienen que tenerlo bien en la cabecita a la hora de entrevistar al paciente, ¿sí? El delirio es un síndrome confusional que cursa con alteración de la conciencia, o sea, ya nos vamos al orgánico, lo otro, lo psicótico, ¿sí? Las cuales de manera secundaria, acá hay manera de secundarias, ya no son primarias, ¿sí? Pueden producir alteración del pensamiento, pueden producir alteración del pensamiento. Ante la presencia de un delirio, hay que descartar siempre una causa orgánica, tóxica y farmacológica, ¿sí? Y diferente del otro, ¿no es cierto? Acá es organicidad, puede ser por tóxicos o farmacología. ¿Sí? Muy bien, entonces, por favor, este cuadrito tienen que aprendérselo bien. Ustedes ven que yo tomo paso al final de la práctica, ¿sí? Porque ustedes tienen que hacer este deslinde entre delirio y delirio, ¿sí? Muy bien, la siguiente.
El delirio, clasificación. Tenemos según su origen, según su contenido y según su organización. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Según su origen, ideas delirantes primarias o ideas delirantes secundarias. ¿Sí? Según su origen. Según su contenido, tenemos de referencia, persecución, control, designificación, celotipia, erotomaniaco, culpa, somático y nihilista, según su contenido, ¿no? De referencia, de percepción, de control, de significación, celotipia, erotomaniaco, de culpa, somático y nihilista, en cuanto a su contenido. Según su organización, puede ser sistematizado o no sistematizado. ¿Sí? Hay algunos pensamientos que son bien sistematizados y otros sí son bien desorganizados, ¿no? No somatizados. La siguiente, según su origen, contenido y organización. Las ideas según su origen, ideas delirantes primarias. Se trata del delirio propiamente dicho, que cumple con todas las características previamente ya descritas. Aparece en ausencia de un estímulo externo y no puede explicarse la presencia de otros procesos patológicos. Eso es lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Que no se puede explicar, ¿sí? Entonces, es la característica descrita que aparece la ausencia de un estímulo externo y no lo podemos explicar. De otros procesos patológicos, por ejemplo, los juicios aparecen para el observador como algo nuevo, irreductible y primario. O sea, que en este proceso, la presencia no patológica, en estos son los juicios, aparece la del observador como algo nuevo, irreductible y primario. ¿Sí? O sea, origen. Existe una ruptura biográfica en el paciente, existiendo un antes y un después de la aparición de la idea delirante. ¿Sí? O sea, la biografía en este paciente existe un antes y un después de la aparición de las ideas delirantes. Eso es lo que tenemos que hacer como antecedente. Por otro lado, las vivencias que relata son extrañas para nosotros, aunque primarias para él. Para nosotros sí, pues, porque estamos aparentemente normales, nos parece extraños, pero para él no, para él son primarias. La siguiente. Las ideas delirantes secundarias. Se trata de delirios que surgen en relación o secundariamente a otros trastornos, tanto psiquiátricos como no psiquiátricos. Su contenido es parcialmente comprensible en el conjunto de las vivencias del paciente. Ya no son primarias, como habíamos dicho, ¿no? Ahora son secundarias de este contenido parece parcialmente comprensible, ¿no? Por las vivencias del paciente. Lo más importante dentro de este grupo son los delirios relacionados con los trastornos afectivos, entre las que destacan los delirios de culpa, ruina, hipocondría, en los episodios depresivos y en los delirios de grandeza o melomaníacos. En los episodios maníacos están las ideas que pueden mejorar al hacerlo las circunstancias o en el fenómeno psicopatológico que lo deriva. Por ejemplo, en los maníacos, ¿no? Más en los maníacos, ¿por qué? Porque estos episodios que vamos a encontrar en ellos es a veces un pensamiento, ¿cómo le puedo decir? No tan descabellado, porque ellos lo hacen, lo mejoran las ideas, lo hacen más circunstancias, ¿no? Porque en los maníacos tienen esto. Entonces, no lo hacen tan,
tan abstractos, tan salidos, tan jalados de los pelos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo adaptan a la circunstancia. En realidad, los maníacos cuando están en su fase maníaca son bonitos, pero no cuando están en la demasiado ya en la maníaca. Pero son los que más o menos esto lo condensan un poco, ¿no? Con las circunstancias que se están presentando. La siguiente. Según su contenido, tenemos de referencia y autorreferencia, ¿sí? Se trata de la sensación de la conducta de los demás que se está refiriendo a uno mismo, ¿sí? Eso es de referencia. O sea, ellos piensan que los otros se están refiriendo a ellos, ¿no? Entonces no es así. Tú puedes estar hablando, pero él lo toma como que si estuvieran hablando de él. Las ocasiones de los demás en condiciones normales tendrían un significado neutro. Tiene un nuevo significado referido hacia el paciente y muchas veces son significativos y amenazadores, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, por eso a veces como chiste, ¿no? Cuando uno está hablando con uno, el otro, y dice, oye, estás hablando de mí, ah, tú ya te estás con tus ideas de referencia. Entonces, no es así, ¿no? Siempre puede ser, a veces la gente lo malinterpreta también. El de persecución es el más representativo. El paciente cree firmemente que existe una conspiración contra él o que está siendo perseguido diario. Estos pacientes, basta que pases o lo mires nomás, ¿no? Ya piensan que tú lo estás persiguiendo, no estás siguiendo los pasos. Esto, por ejemplo, no es un delirio, ¿no? Pero, por ejemplo, debe ser en los policías, ¿no? Que como están en constante, buscando los rateros, a los drogadictos, esas cosas. Entonces ellos a veces también pues harán, ya no sino una paranoia, me supongo, ¿no? Pensarán que lo está persiguiendo el delincuente. Entonces, pero en los pacientes no, ellos sí tienen la convicción que lo están persiguiendo, ¿sí? Entonces, el pensamiento controlado, de control o de influencia. Se trata de una sensación subjetiva e intensa a estar bajo el control de una fuerza extraña o de alguna persona, muchas veces mediante mecanismos o más sofisticados, de alguna forma se modifican su mente, ¿no? Hay personas que creen, pues, eso lo vemos en estos pacientes, como le digo, crónicos, ¿no? Que ellos piensan que la otra persona le modifica el pensamiento, que lo está controlando, ¿no? No sé si habrá, el residente decía en Valizán, pero no sé si en el Arco Herrera también, porque los años que yo hice ahí práctica, habían este tipo de pacientes, ¿no? Como digo, lo que ahora no vemos mucho en el hospital. Cámaras, chip, piensan que le están poniendo cámaras, chip, micrófonos, ¿no? Se sienten controlados. Entonces, en realidad, cuando ve uno en el paciente, uno lo fija más. Entonces, como que cuando le cuentan, cuando les estamos diciendo virtualmente, ¿no? Por eso es importante la práctica, porque uno fija mejor los términos y mejor los síntomas, porque lo vemos en vivo y en directo. Muy bien, la siguiente. Acá, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos. Una mujer está convencida de que los programas de radio van especialmente dirigidos a ella. Cuando radian receta ahí estará mal, de cocina, quiere decir que ha de preparar algo para su hijo y que ha de dejar de comer bombones.
un paciente se da cuenta cuando el número del despacho de su terapeuta coincide con la habitación del hospital donde murió su padre y siente que todo es una conspiración para matarle. ¿Ve? Entonces ella va a un despacho, va a esto, pero ella lo relaciona, ¿no? Que están conspirando, que es una habitación donde murió su padre y sienten que todos están conspirando para matarla. O sea, en esos pensamientos autorreferenciales, ¿no? La siguiente, en caso te engañan con una calva, ¿por qué revisa tu ropa y que había cabellos de ella? ¿No? Entonces acá también, en este caso, ¿no? Las ideas que tiene, que le engaña con una calva, ¿por qué revisas tu ropa? No había cabellos en ella, o sea, como quien decir, pues, eh, una creencia falsa de infidelidad, ¿no? Entonces, eso tiene en los contenidos de celotipia. Se trata de un delirio centrado en la creencia de la infidelidad por parte de la pareja, del enfermo. El paciente está convencido de que su pareja le es infiel y busca constantemente indicios para que corroboren su hipótesis, ¿sí? Está constantemente corroborando para ver que su pareja lo está engañando, ¿no? Y no es cierto, pues, pero él ya tiene esa idea y nadie se la va a tocar. El erotomaníaco de Clermont-Ferrand. El paciente mantiene la creencia que otra persona en general de nivel social, cultural, económico superior está locamente enamorada de ella. En este contexto puede interpretarse de cualquier gesto, mirada, comentario como un signo irrevocable de su amor hacia él. Miren, a veces, no sé en qué película, y yo no me acuerdo bien en esto, la mujer pues creía que estaba enamoradísima, ¿no? De ella. Entonces la creencia, ¿no? De esta persona que mantiene pues el nivel social, cultural, económico superior, está locamente enamorada de él. A veces también, bueno, no es un delirio, ¿no? A veces, por ejemplo, ya no vemos esto mucho, pero hay adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que se enamoran de los cantantes, de los futbolistas, ¿no? Bueno, y algunas hacen realidad, pues, y ya pasan al otro lado que no es delirio, ¿no? Sino ya son diamantes. Bueno, la siguiente, de culpa. La convicción inamovible de haber hecho algo imperdonable. El paciente se siente culpable de todo lo que ha ocurrido en él, incluso a su familia y amigos, y sus síntomas son consecuencia de su incompetencia, sus pecados, por todo lo cual merece ser castigado. Qué bueno que muchas personas tuvieran este sentimiento de culpa, ¿no? Pero no tan exagerado, no tan trastornado, pues, ¿no? Pero hay otros que hacen y ni culpa tienen. Bueno, eso ya son psicopatones. Entonces, miren, es la convicción que tiene, ¿no? Nadie lo puede convencer. Es culpable de todo lo que ha ocurrido. Él es el culpable. Nadie lo va a convencer que no, ni por acá, ni por allá. No, nadie lo va a convencer. ¿Sí? Entonces, ya es un delirio. Lo somático hipocondríaco. Se trata de delirios relacionados con funcionamiento en el propio organismo de manera en que el paciente puede tener la convicción que su cuerpo o alguna parte de él no está funcionando bien. El delirio de infestación o de posesión zoopática, ¿sí? El síndrome de Combon. Por ejemplo, en el hipocondríaco, en el neurótico, encontramos pues una historia bien voluminosa, una historia clínica,
tiene de todo. No tiene usted los riñones, se va al corazón. No tiene el corazón, se va al hígado. O sea, para él nunca termina de tener un funcionamiento, ¿sí? Y son los que sufren más también. En cambio, en el delirio, ya estos tienen la convicción bien ya primaria, ¿no? Ya no se puede hacer nada, no lo podemos convencer con nada. Leninista. La creencia también referente al cuerpo, que se caracteriza por sus contenidos de negación o inexistencia. El paciente puede creer que uno mismo o los demás incluso del mundo entero no existen. Ese es el síndrome de Cotard, ¿sí? Entonces, miren, ya acá cada vez nosotros estamos aumentando más cosas, ¿sí, no? Ya estamos aumentando 2 síndromes más. Por eso es importante que ustedes conozcan los síntomas, el origen, el contenido, la forma, porque ya poco a poco nosotros vamos a ir formando los síndromes, porque ya se articula todo. La siguiente. Ahí termina, Luna. Ya. Entonces nos vamos a la melomaníaco o de grandeza. Esto también lo vamos a encontrar en los famosos, en los pacientes maníacos. El paciente tiene una idea exagerada de sus capacidades, considera que tiene habilidades o poderes especiales, que posee bienes, que es una persona muy importante. Hay personas pues, que se creen reinas, hay personas que se creen lo máximo, ¿no? Y es una idea exagerada, pero ellos lo consideran así pues, porque están fuera de la realidad, ¿sí? Y que tienen habilidades, poderes especiales, que poseen bienes, se creen pues seguramente la reina de Inglaterra, no sé. Bueno, en el contenido del delirio es de temática religiosa, el delirio mesiánico, donde el paciente cree cumplir misiones redentoras, designadas o derivadas, creer que ser un líder universal o ser el mismo una divinidad entraría dentro de este grupo, ¿sí? Por ejemplo, estos tampoco no he visto mucho con frecuencia, ¿no? Pero en el contenido religioso creen pues que es un mandato de Dios para mejorar el mundo, pero lo hacen todo al revés. Entonces, ¿por qué? Porque están fuera de la realidad, ¿no? Ellos dicen que vienen a cumplir una misión a este mundo, pero la verdad están pues enfermos, ¿no? Con su delirio. Entonces, se creen pues, pues, bueno, mejor no digo porque después no me consta porque no le he examinado a este señor. Ya, se cree pues la única divinidad, ¿no? Entre todo este grupo. Ellos pueden decir que si que llueve, que haya terremoto, tienen ese poder, ¿no? De hacerlo, porque ellos vienen para salvar el mundo. Entonces, este delirio, pues, más involucra al tema religioso, ¿no? Un delirio mesiánico. Muy bien, la siguiente. Acá tenemos de Capras, ilusión de socias. El paciente desarrolla la creencia de que ciertas personas significativas para su vida como para sus propios familiares han sido sustituidos por dobles, ¿sí? Exactos, que asumen sus roles y se comparten como si fueran las personas originales. No hay que confundirlos con el síndrome de Prigogine, en el que sucede lo contrario, es decir, el paciente identifica falsamente a los desconocidos, pensando que sí los conoce,
¿sí? Es lo contrario de karmas. Entonces, mire, acá ya como que el pensamiento es más, más sistematizado, ¿no? Pero que es falso, ¿sí? Lo sistematizan, pero de una manera falsa. Ya no es tan abstracta como las otras que estamos viendo, porque son ya, o ilusiones de la... Oye, ahora sí me cambió. Faltaba la otra delegada, faltaba la otra, ajá. Son delirios físicamente imposibles, más propios de, ahí está, esos son más propios de cuentos de hadas, ¿no? De la vida real. O sea, tiene más, un poco más sistematizado, es como un cuento, algo así. O de, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto esos viajes de los extraterrestres, que no es tan disparatado, ¿no? Pero que es irreal, ¿sí? Ahora sí, la otra lámina. Esos son de los fantásticos. Bueno, entonces el patrón de temas delirantes más frecuentes en algunos trastornos mentales tomados de Grundtvig, temas: culpa, amor, grandeza, influencia, nihilista, persecución, pobreza, referencia y somático. A ver, en la esquizofrenia, ¿qué vamos a encontrar? Amor, grandeza, influencia, nihilista, persecución y referencia. En la paranoia vamos a encontrar persecución y referencia, ¿sí? Persecución y referencia. Algunas gentes aparentemente normal tienen esta paranoia, ¿no? Como les digo, los investigadores, los policías, algo así, hasta los abogados, ahora creo que están siguiendo. Trastornos de depresión. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Culpa. ¿Qué vamos a encontrar? Nihilista, persecución, pobreza, referencia, y acá también encontramos somático. Y en las demencias vamos a encontrar somáticos, ¿sí? En las manías, ¿qué vamos a encontrar en las manías? Grandeza, influencia, y vamos a encontrar persecución, ¿sí? En las manías. En las demencias, ¿qué vamos a encontrar? Grandeza, vamos a encontrar persecución, referencia y somáticos, ¿no? Esto se produce en los ancianos. Entonces acá encontramos somático, referencia, pobreza y vamos a encontrar la parte de grandeza, ¿sí? Como ustedes ven, acá a cada esto le hemos puesto una crucecita positivo que presenta, ¿no? Tanto en la esquizofrenia, paranoia, depresión, manía y demencias, ¿sí? Por favor, no se olviden del cuadrito porque acá están las sintomatologías y ya la hemos hecho hace momentos cada síntoma de eso. La siguiente, el sistematizado. Se trata de delirios organizados, armónicos. El paciente puede intentar demostrar la realidad de su creencia, pudiéndolo explicar con incluso muy compleja organización y complejidad, a modo de argumento o de guión. O sea, es sistematizado, él va a tratar pues de demostrar la realidad de la creencia, ¿no? Lo va a sistematizar. Entonces, cuando ya uno ve una cosa organizada, sistematizada, como que ya le va tomando un poco de creatividad, ¿no? Porque ya tiene conexión. En cambio, la no sistematizada se trata de delirios en que las ideas no tienen ninguna relación, ¿sí?, con las otras, o la relación del paciente es absurda. En general, el paciente no suele intentar explicar sus ideas, sino que cree que las cosas son así, por lo que él lo sabe y porque es sí. Entonces, acá en la no sistematizada sí ya tenemos, digamos, el esquizofrénico propiamente dicho, ¿no? Así le puedes decir, ya no, ¿sí?
Él no, no y no. Él tiene la razón. Por mucho más que le expliques, no. Por eso es que ya no es como el otro, más creíble, que es sistematizado, ¿no? Este ya no, porque ya son absurdas, ya no tienen sentido. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, estamos frente a un delirio no sistematizado. La siguiente, el pensamiento, formas de explorar, ¿sí? A través de la entrevista y un ordenado interrogatorio, el discurso espontáneo permite valorar la riqueza asociativa y conceptual de las consistencias y la profundidad de los relaciocinios o temas tratados. No dejar de pasar por alto las ideas paranoides, ¿sí? Entonces, miren, nosotros qué tenemos que hacer en la entrevista, ser ordenados, es interrogatorio, ser ordenado, no pasar de un sitio a otro sitio, ¿no? Que tenga una secuencia, hasta incluso que donde vamos a entrevistar el lugar tiene que ser un lugar donde esté pues más o menos aceptable, ¿no? Que no haya ruidos, que tenga un ambiente más o menos no tan confortable, pero que sea accesible pues también para nosotros, ¿no? Porque no se puede tener todo, todas las comodidades, pero tratar en lo posible que sea así. Entonces acá, preguntar si se considera que alguien o algunos tienen interés en perjudicarlo, burlarse, criticarlo, envidiarlo, y si son dueños de sus pensamientos, a sí mismo, y si se cree que lo observan, acosan o persiguen, no dejar de preguntar en sujetos de ánimo alegre o expansivo, ¿sí? Acerca de la posición de riquezas, proyectos a ejecutar, aumento de las capacidades intelectuales, en alguien de humor triste respecto a las ideas de culpa, aproveche, temor al castigo divino. Sí, miren, entonces acá preguntar, ¿no? Si se considera que es alguien o algunos tienen interés en perjudicarlo, burlarse, criticarlo, envidiarlo. Pero esto ya se hace de una manera, como le digo, entrelazar en otras cosas, ¿no? Porque tampoco podemos ser muy directos. Entonces, así, ir interrogándole poco a poco, viendo también el tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, si es muy rígida, muy estricta, tú ves que está muy, no le vas a decir eso. No, tal vez usted cree que es así, o usted ha entendido de esta manera, no es así. Más o menos, tener, porque en realidad, como les digo, el interrogatorio, la entrevista es un arte, ¿sí? No es ir pues como hacer una encuesta, no, hay que tener paciencia, hay que ver, hay pacientes y pacientes, hay que ver en qué tipo de paciente estamos y según a eso nosotros podernos adaptar a ese tipo. ¿Para qué? Para sacar más información, ¿no? Y poder tener un buen diagnóstico. La siguiente, ahí termino. Entonces, miren, con la interrogación hay que tener mucho cuidado. ¿Esto quién nos da? Que ustedes sepan la teoría y otra cosa importante, la experiencia. Ustedes, al principio, en los primeros pacientes que tengan, no se preocupen, van a ser un poco duros, no van a, pero poco a poco uno va teniendo experiencia, como que uno va entendiendo mejor al paciente, ¿no? Porque lo importante es ver en qué tipo de pacientes tenemos. Uno que tiene está paranoide, no le vamos a hacer ciertas preguntas, ¿sí? Porque enciendes más su paranoia, su paranoia. Entonces, eso tenemos que cuidar. Pero como digo, eso lo va a hacer poco a poco la experiencia que uno va adquiriendo cuando uno va entrevistando a pacientes.
Porque hay uno, por ejemplo, los alumnos son muy directos. Señor, ¿usted escucha voces o no escucha voces? Muy directo, ¿no? A veces no, hay que decirle, mire, usted últimamente está escuchando algo raro, le parece que sí, algo que lo vaya también a él metiendo a la entrevista, ¿no? Que no veamos que solo el entrevistador está preocupado por obtener, sino también meterlo a nuestra entrevista, ¿sí? Entonces, eso se adquiere con experiencia, poco a poco. Eso no se preocupe. Por eso es bueno que nosotros a veces a ustedes, después que terminamos esto en los síndromes, le hacíamos interrogar a los pacientes. Algunos lo hacían bien a pesar que no tienen experiencia, ¿no? Pero a veces depende de cada uno también, ¿sí? Hay muy mucho temor también a entrevistar a este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están en hospitalización, están sueltos y como los ven a veces, no bañados sucios porque los bañan, los peinan ahí, sino usan camisones, eso sí está vestido diferente, ¿no? Con ropa de hospital. Entonces, pero todo eso tenemos que tener, pues, ser amables con los pacientes y poder llegar a ellos, ¿no? No a veces como la forma que quisiéramos, pero porque a veces hay pacientes que no, no tienen tampoco esa empatía, más pues si están en ese momento están desorganizados, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque a veces pueden darle un golpe, por eso es siempre el entrevistador debe estar con un auxiliar al costado, ¿no? Porque no sabemos cómo puede reaccionar el paciente por precaución. Pero ya cuando el paciente es conocido, ya lo conocemos ya muy buen tiempo, no hay problema. Pero cuando es nuevo el paciente, hay que tener mucho cuidado porque no sabemos cómo va a reaccionar, ¿sí? Ni a veces, ¿ah? Ni a veces, lo tenemos tanto tiempo, pero a veces hacen una reacción bien agresiva, ¿no? Incluso a una residente de nosotros le pegó a la paciente. ¿Por qué? Porque entró en una agitación psicomotriz y le pegó pues a la paciente. Entonces, en eso también corremos riesgo, ¿sí? No crean que tampoco es fácil. Entonces, pero, como digo, con la experiencia, con el manejo, ya nosotros vamos un poquito evitando esas intervenciones agresivas a veces que tiene el paciente, ¿no? Muy bien, bueno, entonces ya terminamos con pensamiento, hemos terminado con esquizofrenia y delirio y la diferencia que hay entre delirio y y delirio, ¿no? Delirium y delirio. Muy bien, entonces ahora pasaremos, por favor, vuelvo a ver un momentito, voy a pasar lista. Hoy día me he equivocado. Hoy día por ahí. Ya, estamos descargando lista.